Y vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado independiente Pepe Out. Pepe, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. Yo decía que no es fácil pronosticar elecciones, menos elecciones que no se han realizado nunca antes en el pasado y por lo tanto no hay ningún récord, ningún registro de cómo podría comportarse, por ejemplo, la ciudadanía a la hora de elegir constituyentes. Tú has siempre pronosticado antes de las elecciones cómo van a resultar algunas de ellas y has tenido, bueno, bastante más aciertos que errores. Y hoy día lanzaste un pronóstico para la elección de constituyentes basado básicamente en la situación de candidaturas y de distintos pactos y entre oposición y gobierno, tal cual como está hoy día. ¿Qué es, Pepe Out, lo que a ti más te llama la atención de esta elección particular a la hora de pronosticar? Bueno, tú tienes razón, esta es probablemente la elección con mayor incertidumbre de las que hemos conocido, ¿ah? Solo comparable con la primera elección parlamentaria, porque se trata de una elección para cargos que nunca se han elegido, que tiene una relevancia que no ha tenido nunca otra elección previa, va a definir el Chile del futuro, y luego porque existe como nunca un nivel de competencia por los 138 cargos que se eligen en el padrón general. Hay 88 listas independientes, 3 en promedio por cada distrito. Casi todas se reclaman del universo opositor y herederas del apruebo. En consecuencia, la primera observación y la más relevante es que la dispersión del voto opositor va a permitir que el voto oficialista se sobrerepresente de manera extrema, es decir, que el porcentaje de elegidos sea muy superior al porcentaje de votos conseguidos. Mi pronóstico es que la lista del rechazo, la lista de Chile Vamos y Republicanos, va a andar cerca del 32% de los votos. Sin embargo, eso le significa elegir más del 43% de los escaños. Y eso producto de que, salvo que esto cambie durante la campaña, la dispersión del voto opositor va a ser tal, en un promedio de 7 listas opositoras en cada distrito, eso va a significar que todo el beneficio de la lista que llega primero, y en casi todos los distritos esa va a ser la lista de Chile Vamos, va a permitir una sobrerepresentación excesiva. Ahora, Pepe, tú cuando señalas frases como la lista que va a llegar primero, esa va a ser la de Chile Vamos, lo dices porque existe una lógica matemática en que eventualmente si es que Chile Vamos va en conjunto y tiene como contrincante en este sistema de elección a una oposición que va dispersada en numerosas listas, por ese solo hecho, tú dices, va a tener la posibilidad Chile Vamos de ganar prácticamente en todos los lugares donde se presente, o aquí puede haber una situación que se pueda hacer todavía para mejorar las condiciones, por ejemplo, de la oposición. Bueno, lo único que podría ocurrir para que disminuya esta sobrerepresentación es que el voto opositor tendiera a votar útil, es decir, a concentrarse en aquellas listas que tienen mayor opción de elegir. Porque cuando una lista termina favoreciendo al adversario, cuando saca votos pero no elige escaños. Por ejemplo, en un distrito donde se eligen 5 o 6 escaños, toda lista que saque menos del 15%, sus votos van a ir al tacho de la basura, digamos, en el sentido de que no van a servir para elegir constituyentes y por lo tanto eso va a permitir la sobrerepresentación de la lista que llegue primero. Y es muy difícil que la lista de Chile Vamos, que
es muy difícil que baje del 20% en ningún distrito. Es cierto que también es difícil que suba del 35%. En promedio estimo que va a andar en el 30% en todos los distritos. Pero el otro 70% se va a repartir en una lista del apruebo donde está Unidad Constituyente y Nuevo Trato, en una lista de apruebo Dignidad donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista y los regionalistas verdes social. En algunos distritos está la lista humanista, en muchos distritos está la lista verde, en varios distritos está la lista del Frente de Trabajadores Revolucionarios y en otros Unidad Patriótica. Y como si esto fuera poco, en muchos distritos hay una lista del pueblo, hay una lista de independientes no neutrales, hay una lista de asambleas territoriales, es decir, hay un promedio de 7 a 8 listas que se reclaman del mundo opositor, y eso hace que sea muy difícil que una de ellas se despegue para ganarle a la derecha. Entonces, donde se eligen 4, con 35% de los votos, esa lista se puede llevar la mitad, es decir, 2. Y así te podría dar ejemplos en todos los distritos, es decir, tú con un 30% en un distrito puedes terminar eligiendo la mitad o el 45% de los escaños. Ahora, antes de entrar, porque te lo quiero preguntar también, Pepe, sobre por qué las cosas se dieron como se han dado en términos de análisis político, me gustaría que pusiéramos aquí en la muralla tu proyección tal cual como la planteaste en el día de hoy. Y es bien interesante porque tú te juegas por números de votos, por números de escaños y por porcentaje. A ver, de acuerdo a lo que tú crees hoy, la proyección de votos y escaños para la constituyente, vamos por Chile, que es la lista que incluye a Chile Vamos más el Partido Republicano, sacaría 2.411.000 votos, que lo que da el 31,8%, optando a 60 de los 155 escaños. Perdón, aquí está, tú tienes... No, de los 138. Claro, 138 porque tú sacaste, y lo vamos a conversar también un ratito más, intencionalmente los escaños reservados para los pueblos originarios porque obedece a otra lógica. Bueno, de 138 sacaría el 60%, 60 escaños, que sería más o menos el 43,4% del total de la convención. Y después vienen los demás. La lista del apruebo sacaría menos en votación. La lista independiente, muchas de ellas probablemente también van a ser del apruebo. Apruebo Dignidad también va a ser del apruebo. Al final, y corrígeme si me equivoco, tú tienes la posibilidad de que entre la lista del apruebo, la lista de independientes que eventualmente voten apruebo o que sean de ese sector, vas a tener cerca, más o menos, de 3.200.000 votos, donde se te puede dar bastante más que Vamos por Chile, pero no lo suficiente para poder bypassear los 2/3. Efectivamente, es decir, es muy probable que las listas que se reclaman del apruebo saquen más de 2/3 de los votos, pero es absolutamente improbable que con el grado de dispersión en que se presenta la oposición obtenga 2/3 de los escaños a elegir. Esos porcentajes se refieren a los 138, porque los 17 escaños reservados, primero, no son listas, son personas en macro territorios, y por lo tanto es imposible decir qué persona va a salir, y es imposible también saber de todos los candidatos inscritos cuál es el pensamiento de cada una de esas personas y dónde se va a alinear. En consecuencia, uno podría presumir, por supuesto, que en su tema central, que es el del carácter de la nación y la reivindicación de los pueblos originarios, van a estar todos a favor. Pero anda a saber tú cómo se van a posicionar en el resto de los temas a discutir en la Constitución. Y eso seguramente va a ser muy diverso. Y por lo tanto, ninguno de los dos bloques los puede considerar de su lado o del otro lado. Ahora, Pepe, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Ninguna de estas cosas son secretos, claro, casuales, y tampoco ninguna de estas cosas son secretos súper sofisticados que nadie sabe hasta que se forman las listas. Tú sabes en un momento dado que si que te empiezas a desplegar en una serie de listas para un mismo objetivo, bueno, tienes la posibilidad de dispersarte y tus votos se dispersan.
¿Cuál fue, a tu juicio, la causa principal para que, por ejemplo, no se asumiera esta convención extraordinaria, esta votación absolutamente inédita, tal cual como, por ejemplo, se asumió la votación absolutamente inédita del plebiscito en 1988, donde había también grandes diferencias en la oposición? Bueno, porque todos ven estas elecciones, que además ocurren en simultaneidad con la de alcaldes y concejales y gobernadores, también como una muestra de su propio poder y de su propia adhesión. En consecuencia, les cuesta o se les hace imposible abstraerse de esa competencia. Porque si tú miras bien las cifras, si hubiera habido, aún con la dispersión de listas independientes que existe, manteniendo eso como una variable fija, si se hubieran unido la lista del apruebo y apruebo dignidad, serían ellos la primera lista en prácticamente todos los distritos, por supuesto, salvo el distrito 11, donde está Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y por lo tanto, y esa fue finalmente es una decisión de privilegiar la disputa por la representación popular o por la hegemonía de la oposición en lugar de la disputa por la mayoría frente al adversario conceptual. Y esto, claro, si tú lo trasladas a otros comicios, como la presidencial, por ejemplo, tiene un efecto distinto porque la presidencial tiene segunda vuelta. En cambio, la elección de constituyente sabremos la misma noche cuál es el resultado. Ahora, Pepe, hay otro punto que es muy interesante, es que estamos hablando de un votante probablemente totalmente distinto al votante que tradicionalmente uno veía y revisaba cuando, qué sé yo, los partidos políticos tenían una presencia mucho más importante, no había tal desconfianza en las instituciones de todo tipo, y tú de alguna forma podías orientar más o menos por dónde iba la mano de acuerdo a determinadas indicaciones. Hoy día tenemos un votante, y tú lo has sufrido personalmente en el Parlamento, que utilizando redes sociales es extraordinariamente elocuente para manifestar su opinión sobre cualquier cosa que le parezca que no corresponde o valorizar aquello que le parece que debe ser. Y por lo tanto, esta primera elección, yo diría, inmersa total y absolutamente en el mundo de las redes sociales y con una desconfianza como nunca antes probablemente se había visto en términos del sistema político y de todas las instituciones de la República. Digo que tú lo experimentaste porque votar de una manera que haya personas que no consideran que se debiera votar así es lapidación inmediata. ¿Cómo ves a ese votante enfrentando una convención constituyente que no ha existido nunca antes? Bueno, mi proyección es que el universo de personas que concurra el 11 de abril va a ser muy parecido al universo de personas que concurrió el 25 de octubre. ¿Y qué ocurrió el 25 de octubre respecto de elecciones anteriores? Se sumó, en mi estimación, más o menos 1,5 millones de nuevos votantes, fundamentalmente jóvenes o adultos jóvenes que o habían dejado de votar o nunca habían votado, y se restó de votar probablemente 500,000 de adultos mayores, producto del temor a la pandemia y probablemente de la certeza que tenía el resultado. Cuando las elecciones no tienen mucha incertidumbre, hay una parte del electorado que se resta, sobre todo si votar es difícil, como lo era en el momento de la pandemia, va a volver a hacerlo seguramente. Por eso que estamos proponiendo que sean 2 jornadas, para que no haya aglomeraciones y pueda haber alta participación. Y yo, los números que pongo son parecidos a los del plebiscito. Yo pienso que van a ser un poquito mayores que los del plebiscito. Vamos a estar cerca de 8 millones. Y eso hace extremadamente incierto el resultado. Y la principal incertidumbre, Fernando, no está en la fuerza relativa de cada bloque partidario. La principal incertidumbre es cuántos votos van a recibir las listas independientes que se levantan para representar lo que
no estaría representado por las distintas opciones políticas. Yo hablaba hoy día, varios diputados me decían, pero ¿cómo tú proyectas tanta votación para las listas independientes? Y yo no estoy proyectando tanta votación, más bien estoy reduciendo lo que yo creo podría ocurrir. Si tiene algún error, si me equivoco en algo grande en esta proyección, va a ser justamente la proporción de votantes que se incline por listas independientes y que vote contra los partidos, finalmente. Es posible que haya una corriente que termine expresándose en eso, pero media por delante la campaña, ¿ah? Y una campaña rara, porque buena parte del país está en distintas fases de restricciones, porque las redes sociales probablemente se van a terminar copando rápidamente, porque vota gente que no ha votado antes y por lo tanto no puedes apelar a ninguna lealtad construida y confirmada elección tras elección, y porque incluso los electores fieles ya no lo son tanto. Y la verdad es que la suma de siglas partidarias no garantiza mucho. Y por lo tanto, te quiero agregar algo. Sí. Había alcaldes que estaban proponiendo, en lugar de ampliar a 2 días, estaban proponiendo separar las elecciones. Hacer un domingo la elección de constituyentes y otro domingo la elección de alcaldes. Y ese era el sueño del pibe, porque hay alcaldes, la mayoría de los alcaldes está totalmente imbuido de un pánico a ese 2 millones de nuevos votantes, porque en las municipales del 2016, las que eligieron los actuales alcaldes, votaron menos de 5 millones. Y por lo tanto, si votan 7 millones y medio, como es previsto, vas a tener 2 millones y medio de votantes que no tienen ninguna lealtad, que no son parte de ninguna clientela, de ningún alcalde, de ningún concejal. Y por lo tanto, si alguien hoy día tiene incertidumbre, son justamente alcaldes, porque las votaciones que obtuvieron en el 2016 no les alcanzan de ninguna manera para reelegirse o para reconquistar una alcaldía. Ahora, dentro del esquema que tú estás pronosticando, Pepe, tú dirías, antes de saber los resultados, antes de saber cómo se producen las cosas, tú dirías que desde el punto de vista político electoral, ¿quién hizo bien las cosas y quién no las hizo bien? Bueno, evidente que el problema que hay no es solo hacer bien las cosas, porque la sociología política te dice que hay un oficialismo y cuarto, digamos, el republicanismo de Kast, que no es oficialismo propiamente tal, pero un apéndice. En cambio, tú tienes varias oposiciones de tamaños cercanos, equivalentes, y que son distintas y que tienen proyectos políticos distintos. Y en consecuencia, la dificultad de conformar un solo arco opositor solo era posible, a mi juicio, si se concebía la elección de constituyentes como se concibió la primera elección presidencial para derrotar al heredero de Pinochet el 89 y como se concibió el plebiscito del no. Pero ya en la manera en que abordaron el plebiscito las distintas fuerzas políticas, estaba prefigurado lo que iba a ocurrir en la constituyente, porque piensa tú, no sé si recuerdas las franjas, la cantidad de franjas del apruebo y de significado del apruebo, y por lo tanto no era cosa fácil, pero derechamente creo que faltó aquilatar la relevancia que tiene la elección de las personas que van a proponerle al país la nueva constitución. Y claro, yo creo que habría que haber arreado las banderas de todos los sectores en beneficio de ese objetivo mayor. Ahora, ahí hay un punto, Pepe, porque una de las características más extraordinarias, creo yo, que tiene todos los movimientos electorales que se vienen encima, es que vienen con una carga muy fuerte
de apreciación de lo que fue el pasado. Tú tienes todo el movimiento que sale con los pingüinos y que posteriormente se transforma de alguna manera en el Frente Amplio y en algunos otros sectores que tienen una queja legítima, sin duda, pero una queja muy fuerte a la forma en que la Concertación concibió la manera de gobernar. Y por lo tanto, y lo dijo en algún momento dado Giorgio Jackson en Tolerancia Cero, ellos siguen de alguna manera teniendo una suerte de reticencia de generar alianzas o generar de alguna forma patrones de igualdad con sectores a los cuales ellos han criticado tan fuertemente. Por lo tanto, ahí no se veía mucha posibilidad de unión. Pero al mismo tiempo, todos saben que la división no va a conseguir los objetivos que quieren, digamos. Es casi Pero, como Fernando, si me la dejan me mata, si me la sacan me muero. exacto. Pero yo te agregaría un elemento que es relevante. La sociedad le está pagando al Frente Amplio con la misma medicina, porque buena parte de las listas territoriales independientes no quiso ingresar a esa lista del Frente Amplio con el Partido Comunista y es muy competitivo con ella y va a impedir que esa lista probablemente saque lo que habría sacado de haber conseguido representar a ese electorado. Es decir, buena parte de ese electorado que es reticente o que niega lo hecho en el pasado y que tiene un proyecto más bien refundacional, explícitamente no quiso reconocerse en la fuerza política Frente Amplio, Partido Comunista y demás. Entonces tú tienes varias listas que tienen discursos similar y que además entre ellas tampoco fueron capaces de constituir una lista independiente en cada distrito. Hay un promedio de 3 por distrito que se reclaman de lo mismo, pero que tampoco fueron capaces porque si hubieran sido capaces los que no se sentían representados por los partidos de conformar una lista independiente en cada distrito, yo te digo, sin temor a equivocarme, probablemente esa lista independiente habría peleado el primer lugar o segundo lugar en todos los distritos. Pero no pudieron hacerlo. Y reprodujeron la dispersión y la incapacidad de unirse de los grandes partidos. ¿Vas a hacer un pronóstico ajustado días antes o no? Exacto, siempre lo hago porque sí, obviamente esto está hecho antes de la campaña. Sí. La campaña empezó hace pocos días en las radios y empieza el 11 de marzo en el territorio y obviamente en lo que es la duda principal de cuánta votación van a tener las listas independientes en cada distrito, depende de la existencia real de esas listas a la hora de la información a los electores. Porque los electores, la gran mayoría en estas elecciones, donde tú tienes una papeleta muy grande, con muchas opciones, entre 50 y 100 nombres cada comuna, la persona llega con una definición, porque si no se tardaría 10 minutos en estudiar la papeleta, y entonces tiende a votar por lista, tiende a votar por una opción colectiva. Y en esta cacofonía de elecciones, piensa que vas a tener en cada comuna más de 50 candidatos a concejal, más de 50 constituyentes, unos 7 o 10 a alcalde, unos 5 o 7 a gobernador, es decir, sumas 130 personas compitiendo por un espacio en el conocimiento y en la conciencia y en la decisión de los individuos. Y cuando eso ocurre, la gente tiende a votar opciones colectivas. Bueno, vamos a ver cómo anda tu lista cuando la refines un poco antes de la elección y sobre todo después de ella. Muchas gracias, Pepe Out. Okay, que te vaya bien. Chao a ti. Chao.